Bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias por permitirse la oportunidad de seguir creciendo y de seguir avanzando, haciendo crecer todavía más a México. Es decir, permitirnos que México no se detenga, que los aprendizajes sigan y aprovechar todos estos recursos para que también nosotros estemos compartiendo, socializando e interactuando. Muchas gracias por ello. Vamos a esto siguiente. Voy a empezar a compartirles mi presentación. En ese sentido, voy a ir pasando las diapositivas, desaparezco por un momento y vamos a estas presentaciones. Entonces, bueno, primero agradecerles que estén y vamos a empezar con esta pregunta. Esto ya se ha estado analizando mucho, ya se ha comentado demasiado, pero vale la pena seguirse preguntando, ¿por qué? ¿Por qué los estudiantes en este momento están teniendo cada vez menos interés de estar participando en las clases con nosotros? ¿Por qué necesitamos cambiar las formas de trabajo con ellos? Empezar a hacernos preguntas filosóficas que nos lleven también a la utilización de algunos recursos tecnológicos, por qué usarlos, para qué usarlos, o incluso a estarnos haciendo preguntas si realmente las tecnologías de información y comunicación están favoreciendo mejores procesos de aprendizaje. ¿Qué queremos decir con esto? Que si ya se ha hablado mucho de que los estudiantes actualmente están teniendo unas características y unas necesidades distintas en el siglo XXI que en los siglos anteriores, ¿por qué entonces empeñarnos a seguir trabajando de la misma manera? ¿Por qué tenemos prácticas de docentes de finales del siglo XIX cuando tenemos estudiantes que incluso les está demandando la sociedad otras características? Otras características como el saber trabajar en equipo, como todas estas características de habilidades socioemocionales, la tolerancia a la frustración, la resiliencia, el saber trabajar con otros en equipo, el poder también tener pensamientos disruptivos, divergentes, el ser creativos, propositivos. Porque si no lo estamos entendiendo, vamos a continuar viendo esto y lo vamos a ver cada vez mucho más en nuestros entornos educativos. En ese sentido, yo les quisiera preguntar qué les dice esta imagen. Esta imagen es tomada del libro de Una pedagogía de la comunicación de Mário Kaplun, que retoma preceptos de este pedagogo brasileño, Paulo Freire. Y recuerden, educación bancaria, la emancipación del ser a partir de la educación. ¿Y qué les dice esta imagen? Obviamente es tomada de los preceptos de la escuela tradicional, en la cual se entiende al profesor como un vaciador de contenidos, como el poseedor de la verdad, que su misión es finalmente entregarle esa luz de conocimiento a su estudiante. Pero si seguimos con este modelo tradicional, si seguimos con esta conceptualización, lo que vamos a ver es justamente este tipo de imágenes. En ese sentido, Ken Robinson en la década pasada lanzó una bomba de tiempo para todos los que estábamos en educación, que afortunadamente lo hizo porque también empezó a llevarnos a procesos reflexivos y preguntarnos qué hacer en las escuelas. ¿Qué tenemos que estar mirando de nuestros estudiantes? ¿Qué características que tenemos que estar entendiendo que tienen ahora para poder transformar la educación? Y Ken Robinson mandó la bomba diciendo, las escuelas están matando la creatividad de nuestros estudiantes. Fíjense bien, las escuelas están matando la creatividad de nuestros estudiantes. Voy a retomar también a alguien que admiro mucho, bueno, perdón por el error ahí, de Eduardo Pusnet, en el escrito de Eduardo, y él está hablando, por ejemplo, bueno, pues que este modelo educativo del que hemos estado comentando, pues estaba muy bien para la sociedad industrializada, para esos momentos en los que pues se estaba formando al ser para incorporarlo al ámbito laboral y que, bueno, pues los procesos memorísticos, técnicos, repetitivos, pues valían para ese modelo educativo. Pero la verdad es que en este momento nuestros estudiantes están demandando otras características, otras características y están demandando otras necesidades. Y él dice, pues, que finalmente lo que necesitamos está trabajando en las escuelas, o decía que necesitamos trabajar en las escuelas es fomentar la creatividad de los niños, la imaginación, la iniciativa, la innovación en estos procesos, porque esto es lo que requiere y están demandando actualmente las sociedades. Incluso me comentaba un gran amigo que además está ahorita en línea, en español,
Manuel Vicente, que en Europa pues ya no los están contratando por el currículum, los están contratando metiéndolos en un escape room para ver las habilidades que tienen, si saben interactuar con otros, si son capaces de poder tener un pensamiento divergente para solucionar problemas y hacer nuevas propuestas. Bueno, en ese tenor vamos a recordar a profesores. Imagínense este profesor que es un profesor dictador, y dictador en todas las acepciones de la palabra, es decir, un dictador que no nada más dictaba, sino que además ejercía la presión sobre sus estudiantes. Pues él tenía una forma de ver una cosmovisión, una forma de ver la educación y una cosmovisión al respecto de ella. Entonces, imagínense que tenemos esta forma de ver la educación, pues obviamente con base en la forma en que tengo de ver la educación voy a usar también mis recursos. Entonces, imagínense que él llegaba con el libro y lo que hacía era vaciar los contenidos, y la manera de evaluarnos era a través de un examen que nos pedía repetir eso que él nos dictaba del libro. Si él empezaba a utilizar el pizarrón, pues lo llenaba de datos, de información, y después de llenar de datos y de información el pizarrón, pues nos volvía a evaluar, ¿no?, con un examen que nos pedía repetir puntualmente, incluso a veces hasta con punto y coma, lo que nos había colocado en el pizarrón. Si hiciéramos una línea de tiempo de esto, pues, ¿qué es lo que encontraríamos? Este mismo profesor, con esa misma manera de pensar, estaría usando, por ejemplo, un rotafolio que lo que hacía era decir, ¿para qué tengo que repetir lo mismo con el grupo A y B y C? Y además, si doy clase también en la tarde, pues simplemente lleno mi rotafolio y me paso mi clase cambiando la hoja de mi rotafolio, y en ese sentido, pues, haciendo que ellos copien y evaluando, entendiendo la evaluación como una manera de calificar a través de repetir, de memorizar los contenidos que nosotros les compartíamos. Si siguiéramos en esta línea de tiempo, recuerden en esto, a veces pues el confesar, el haber usado ciertos productos nos coloca en determinada edad, y nosotros ya estamos en esa, en donde nos toca resignarnos de edad, y entonces, bueno, nosotros ocupamos el rotafolio, pero me tocó ver a profesores que este proyector se pavoneaba caminando por el centro del patio diciendo, yo soy un maestro que prepara su clase, que tiene material didáctico, pero su material didáctico, el acetato, era la copia del libro, y lo que nos proyectaba era la copia del libro. Este maestro, con esta manera de pensar, porque había otros muy creativos que el acetato era un acetato en blanco, y lo que iban haciendo era construyendo organizadores gráficos como un mapa mental con nosotros en conjunto de la clase. Pero este maestro lo que hacía era sacar la copia del libro en el acetato y proyectarnos ese acetato. En ese tenor, pues imagínense que obviamente empezó ya el usar la tecnología digital, y empezamos a tener los proyectores con la computadora, y las presentaciones que nos presentaban era exactamente lo mismo. Una cantidad de información que se leía, que el maestro se paraba a leer, y que en ese tenor, pues lo que estábamos haciendo era repetir exactamente los mismos procesos, porque nos evaluaba con un examen donde teníamos nosotros que estar repitiendo o memorizando los conceptos con puntos y comas de lo que nos estaba dando. En ese tenor también quisiera preguntarles, ¿hay un cambio? O sea, ¿realmente hay un cambio aquí? ¿O qué fue lo que cambió? Cambiaron los aparatos, pero no hubo un cambio. ¿Qué es lo que sigue constante? Lo que sigue constante es la forma de ver la educación de este profesor. La cosmovisión que tiene de la educación es exactamente la misma, y entonces, pues obviamente sus prácticas y el uso de los recursos serán exactamente lo mismo. No hubo un cambio significativo a lo largo de esta línea de tiempo, lo que hubo un cambio es de aparatos. Ahora imagínense en ese tenor, pues que entonces vamos a tomar el ejemplo de algunas escuelas en donde han estado utilizando, por ejemplo, una pantalla. Si tomáramos una pantalla de Boss Light, que además tiene características como 20 toques simultáneos, el hecho de poder usar una pluma, el dedo, esta pantalla Boss Light, si yo quisiera usarla con mis estudiantes, ¿qué se les antoja más estar colocando ahí? Si ustedes quisieran cambiar en ese sentido la forma de ver la educación, seguirían usando la pantalla, pues con la misma forma de pensar que tenemos
si no hemos cambiado esta? ¿Dónde está el verdadero cambio educativo? El verdadero cambio educativo está en cambiar las metodologías, la práctica docente, la forma de ver la educación, porque en ese sentido el recurso que nos llegue a nuestras manos vamos a poderlo explotar al máximo. ¿Qué quiere decir? Que no importa lo que esté en nuestro entorno, en nuestros recursos, vamos a poderlos aprovechar al máximo. Quiero darles una estadística que el 77% de los docentes en nuestro país no está aprovechando los recursos que tienen sus escuelas o los está subutilizando. Él cree que los aprovecha, pero realmente los está subutilizando. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, lo que decía César Cole, por ejemplo, en la década pasada también, las tecnologías de información y comunicación no están favoreciendo mejores procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se sigue utilizando los recursos sin cambiar la forma de ver la educación, sin cambiar nuestra práctica, sin cambiar los procesos educativos, sin estar innovando justamente en términos educativos que no tienen que ver con cambiar los aparatos, sino tiene que ver con nuestra forma de trabajo. Pero en ese sentido, imagínense que llega un gran recurso como esta pantalla a nuestras escuelas. O sea, les voy a dar unas características como las que tiene esta. 20 toques simultáneos, les decía. Permite estar teniendo una resolución 4K, permite que los estudiantes puedan estar trabajando con una pluma o el dedo, que son lo que ya les había dicho ahorita. ¿Y por qué estoy repitiendo estas características? Porque quiero preguntarles algo. ¿Qué se les antoja hacer en este tipo de recursos? ¿Colocar nuevamente texto o colocar otro tipo de recursos y cambiar sobre todo nuestra forma de trabajo? Si nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de trabajo y empezamos también entonces a ver que nuestra práctica puede ser modificada, vamos a aprovechar al máximo los recursos que tenemos. Y en ese sentido queríamos hablar entonces de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo. ¿No se les antojaría más hacer esto con una pantalla como esa? Porque lo peligroso que podría pasar es que tomáramos un recurso tan poderoso como lo es un recurso de TIC como este, y que hiciéramos exactamente lo mismo, presentar una serie de textos, tener una presentación en cualquiera de los recursos que ustedes quieran, no importa cuál sea, voy a decir un nombre, por ejemplo, PowerPoint o cualquiera Keynote, de la que sea, pero que no importa el software, sino más bien que el contenido que tiene esta presentación, y podría tener una serie de textos, o podríamos estar usando simuladores como este, que es un simulador ambiente. Los estudiantes van a lo que es esta parte de desarrollo equilibrado, donde tengo que tomar en cuenta todos los elementos de mi entorno para poder ir creando ciudades, pero sin afectar el medio ambiente. Entonces, imagínense que como profesores, ahorita estamos hablando como profesores, pero incluso voy a ir un paso más allá de esto, de lo que queríamos comentar. Imagínense qué podríamos hacer con esta pantalla Buzz Lightyear. ¿No se les antoja más como este tipo de recursos? ¿No se les antoja más que el profesor pudiera manejar otro tipo de elementos donde no solamente está repitiendo? Pero ahora les quiero plantear esta pregunta. ¿Qué más se les antoja para poder cambiar también esta forma de trabajo? ¿Qué más necesitamos? Porque si no, vamos a regresar también al esquema de que el profesor es el poseedor de la luz del conocimiento y su misión es darle esa luz del conocimiento a los estudiantes neófitos que no tienen este conocimiento y que necesitan recibirlos. ¿Qué más se les antoja? Aquí el profesor, para empezar, pues ya está utilizando otro tipo de materiales que podrían ser mucho más significativos. Estar hablando de visitas virtuales, de simuladores, de objetos en 3 dimensiones, de estar trabajando, incluso en esto del arte, hay una tendencia de estar trabajando el arte no para aprender a tocar un instrumento o a aprender una técnica de óleo, por ejemplo, sino para que los estudiantes, los niños sobre todo, se estén expresando y a partir de esa expresión haya una introspección y permita expresarse y socializar con otros y desarrollar entonces estas habilidades psicoafectivas y sociales. Pero bueno, ya está esta parte del profesor. Pero ¿no se les antojaría empezar también a tener situaciones donde los estudiantes empiecen a tomar acción?
¿No se les antoja que los estudiantes empiecen a pasar al frente y sean ellos quienes estén interactuando, manipulando, y haya ejercicios donde ustedes estén poniendo en reto a los estudiantes, en análisis, y de una manera incluso colaborativa pudieran ellos estar trabajando con los materiales que se pudieran manipular en un recurso como este? ¿Por qué importante esto? Porque si no estamos transformando nuestra práctica, van a llegar a nosotros mucho más recursos increíbles, inteligencia artificial, hologramas, realidad aumentada, virtual, y etcétera, 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 y seguiremos haciendo exactamente lo mismo. Aún así, sigue evolucionando las tecnologías, y ahorita hablando de las tecnologías emergentes. Entonces, imagínense tener entonces una pantalla donde hay 20 toques simultáneos, es decir, 20 personas aquí podrían estar interactuando en ella y poder estar manipulando otra serie de recursos, o que como profesores nosotros pudiéramos estar manipulando el hecho de poder hasta acostar la pantalla y estar haciendo anotaciones con cualquiera de los recursos que nosotros estemos utilizando, o manejar técnicas de arte con ellos para que puedan manejar a óleo, acuarela, etcétera, etcétera, en una clase, o estar manipulando ejercicios interactivos donde ellos puedan estar entendiendo de otra manera significativa por los recursos multimedia que podemos estar incorporando. Pero obviamente la clase no se bastaría con eso, porque obviamente es también llevarlos a otras acciones que nos permitan subir hasta los niveles cognitivos superiores en otro tipo de acciones. Pero para empezar, estaríamos transformando la forma de trabajar con los estudiantes. En ese tenor, voy a quitar la presentación que tenemos aquí para mostrarles otras cosas que podríamos nosotros tener, cómo es la manipulación de objetos en 3 dimensiones. Imagínense la posibilidad de tener objetos en 3 dimensiones y yo poder anotar y hacer cortes y estarles explicando donde ellos pasen, y ahora les ponga ejercicios de les diga, a ver, vamos a ver esta parte, bueno, qué es lo que se desarrolla, qué función tiene esta parte del cerebro, etcétera, etcétera. O estar manipulando, que ustedes podrían crear, ahorita que estamos en este momento de contingencia, estar manipulando otro tipo de materiales, creando otro tipo de materiales para que los estudiantes estén trabajando ya no de una manera tan plana, sino que se puedan atrapar y estar trabajando con líneas de tiempo como estas, que son muy fáciles de estar manejando, y donde nosotros podríamos ir agregando la información de lo que nosotros queremos que vayan trabajando ellos, o que podrían ir ustedes creando este tipo de imágenes donde también sean interactivas y les pongan, es como un tipo de escape room, con imágenes que ustedes pudieran crear con retos, donde ellos tienen que ir desarrollando un pensamiento divergente, disruptivo, para poder solucionar el problema, porque el reto aquí es salir de este salón, y las imágenes estas son súper sencillas, hasta pueden aprovecharlas de las que ya existen. Y la idea es aquí más bien que podrían en una pantalla interactiva o con sus estudiantes estar manipulando este tipo de ejercicios ahorita en esta contingencia desde casa, para poder salir de este cuarto a través de resolver los retos. Bueno, en ese tenor quisiera decirles, por ejemplo, bueno, este software, estoy tomando el ejemplo de esto de Buzz Lightyear porque es algo que hemos trabajado con profesores en diferentes escuelas, y la idea con ellos es no solamente el hecho de poder usar el software o el hardware, sino también estar estimulando con ellos su creatividad. ¿Qué quiere decir? Les voy a poner ejemplos de 2 resultados que me han encantado de 2 profesores. No son los mismos ejemplos, yo simplemente tomé su idea porque lo que favorecemos es que ellos sean inmensamente creativos. Es decir, el principal recurso que siempre va a tener un profesor es su creatividad. Y este es el software de Mimio Notebook, que viene acompañada con esa pantalla Buzz Lightyear. ¿Por qué el ejemplo? Porque llegamos con los profesores en un curso que les llamamos, incluso porque no era de enseñarles el software, sino el curso le llamamos Impulsando la Creatividad con Buzz Lightyear Mimio. ¿Qué quiere decir? Que no les enseñamos a usar los aparatos y el software, sino más bien a que se entendieran ellos como profesores creativos y pudieran aprovechar al máximo los recursos que tenían. Y quiero mostrarles 2 ejemplos de 2 maestros que encontramos en este sentido. Miren cómo este profesor lo que les pidió, les digo que no es el mismo ejemplo y ahorita me van a entender por qué en el siguiente que les voy a mostrar. El profesor lo que les pedía era que completaran, era un maestro de inglés, y que completaran sus estudiantes con el pasando a la pantalla, y una vez que completaban, pues ellos mismos tomaban el elemento y lo pasaban del otro lado, y fíjense lo que pasa. ¿Ya vieron? Ok, lástima que aquí no podemos estar interactuando en este momento, pero quisiera preguntarles o decirles o ponerles un reto ¿a quién me puede decir cómo logró esto el profesor? Fíjense bien, cuando lo pasa,
se muestra la respuesta y cuando regresa se muestra solamente la pregunta. ¿Cómo lo hizo este profesor? Si les pusiera un reto, les diría, les invito a un café con galletitas a quien me lo pueda decir. Y bueno, vamos a ver, piénsenlo y ustedes me dicen si lo adivinaron y al final me dan su nombre y les mandamos un cafecito y unas galletitas virtuales y ya cumplido a que cuando pase la contingencia se los damos de manera física. Bueno, ¿ya lo pensaron? ¿Ya saben cómo lo resolvió esto el profesor? Bueno, pues les voy a mostrar y efectivamente quienes lo entendieron que fuera un simple juego de colores, es dos rectángulos, uno de color naranja, otro de color café, y la pregunta en este caso está siendo de color que contrasta, color café, que contrasta del lado izquierdo, pero que se iguala del lado derecho. Y la respuesta que está en el mismo cuadro está igualada del lado izquierdo, pero se contrasta con el lado derecho, de tal manera que crea ese efecto. Yo les quisiera preguntar aquí, ¿qué es esto? ¿Es la muestra de un profesor que es creativo o la muestra de un profesor que sabe mucho de computación? Y por supuesto la respuesta es un profesor creativo. Él se le ocurrió hacer esto como un material para sus estudiantes. Déjenme mostrarles la otra diapositiva, porque aquí les decía que no son ejemplos que son los mismos que yo había visto, pero que yo creé los míos con base en lo que habíamos, como impulsamos con esto con los profesores, ellos generaron su propuesta y me encantaron y dije, no, yo tengo que recuperar esta propuesta de ellos y creé lo mío también con base en la propuesta de los materiales que ellos mostraban en este curso que les decía. Y bueno, miren lo que estamos haciendo. ¿Por qué les decía esto? Porque esto se lo vi a un profesor de Estados Unidos que lo hizo con la Constitución Política de Estados Unidos y en este caso yo lo trasladé y dije, bueno, pues lo voy a hacer, eso en ese momento era septiembre y dije, no, yo quiero hacer un ejemplo para los maestros de México que tenga que ver con la independencia. Entonces, un personaje que fuera de la independencia, a ver, piensen en uno, bueno, ya voy a suponer que pensaron este personaje. Otro personaje que sea la independencia, bueno, pues vamos a tomar y ahí está un personaje de la independencia. Ahora me voy a equivocar y voy a trasladar un personaje que no sea de la independencia, por ejemplo, Zapata, que es muy representativo. Y miren lo que pasa. ¿Ya observaron? Vean, miren. ¡Tum! Ahora sí, doble café con doble galletitas de las que ustedes pidan a quien nos diga cómo el profesor logró hacer esto con este software de Mimio Studio que va acompañado con la pantalla esta de Buzz Light, pero que finalmente lo poderoso es la creatividad que pueda tener un profesor como este que logró hacer este tipo de ejercicios. ¿Quién ya supo cómo lo hizo? ¿Ok? Ya muchos empezaron como a entender que no se trata más que un simple ordenar. ¿Qué quiere decir? ¿Está adelante del objeto o está atrás del objeto? Y con ese simple punto, el profesor logró en la pantalla de Buzz Lightyear que los estudiantes iban pasando, colocando los objetos y diciendo, bueno, pues ya, sí, lo hice bien o lo hice de manera incorrecta. Y bueno, pues ellos estaban fascinados en el ejercicio, ya una vez que lo hicimos en uno de los salones, los niños estaban fascinados ahí colocando los personajes, porque pues, obviamente los materiales que vamos creando también nos vamos probando, y los profesores luego empezaron a crear otras propuestas que en otro momento me gustaría también compartirles. En ese tenor, imagínense lo que se puede estar logrando con propuestas donde los profesores sean inmensamente creativos. Bueno, pues esa es la idea. Yo también ahorita es que fuéramos sumamente breves. Y bueno, pues yo les agradezco infinitamente. Ahorita vamos a quitar la pantalla, aquí mis datos de contacto. Estamos siempre a sus órdenes para poder estar asesorando en el sentido de cómo podemos impulsar la creatividad de los docentes para poder estar utilizando tecnologías de información y comunicación que realmente puedan favorecer mejores procesos de aprendizaje, que esa sería la intención y que para ellos es sumamente necesario que los profesores transformen la cosmovisión, la visión que tienen de la educación, transformen su práctica y vayan a procesos más bien de innovación educativa. Bueno, pues les agradezco infinitamente el haber estado